Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que estéis estupendamente. Terminamos con esta serie de vídeos de top 10 por puesto y terminamos, como no podía ser de otra manera, por los pivos. El baloncesto, que ha sido durante muchísimo tiempo un deporte dominado por los jugadores altos, en este caso por los pivos. Entonces no perdemos tiempo ninguno y ya sabéis que empiezo siempre dando algún o algunos nombres de esos jugadores que podrían haber entrado en el top 10, que estarán en cualquier top 10, en muchos top 10 que podáis ver por ahí, pero que yo no he conseguido meterlo en el mío. Como he dicho, el baloncesto ha sido dominado por los pivos y por lo que han ganado estos jugadores que no he conseguido meter, os vaya a dar cuenta de, porque además son tres más que en cualquier otro puesto, os vaya a dar cuenta de lo que son los pivos en la historia. Estamos hablando de tres jugadores que han sido MVP y que han ganado un anillo como líder barra co-líder de su equipo. Hablamos, por ejemplo, de Dave Cowens, MVP en la década de los 70, ganó dos anillos con los Celtics, era el líder del equipo junto con John Havlicek, ganó los anillos del 74 y del 76. Hablamos, por ejemplo, también de Wes Unseld, que fue MVP como rookie, o sea, fue rookie MVP, y luego también ganó un anillo con los Washington Bullets, o por ejemplo, tampoco he podido meter a Bill Walton, pero él es por otro... por otras cosas, porque por calidad y demás tenía pinta de que iba a ser un top 10 y no de los últimos, sino más bien de la mitad para arriba, porque estamos hablando de un jugador que en sus primeros años ya fue MVP, fue campeón de la NBA y dominaba los tableros, dominaba la pintura en la segunda mitad de los 70, como es Bill Walton de los Blazers. Y bueno, estos son los tres jugadores que no he conseguido meter, así que vamos con los que sí he metido y empezamos con mi número 10, que es George Mikan. George Mikan, que es la primera gran superestrella de la NBA, eso lo podréis ver cuando busquéis George Mikan, se dice de él eso. Estuvo en los Lakers. Voy a decir primero por qué no está más alto, porque, bueno, no sé, no está más arriba porque otra NBA, otra época, poquísimos equipos, pero tiene que entrar, tenía que estar en mi top 10 sí o sí, porque son 7 temporadas, que son solo 7 temporadas, eso también es un argumento por los que está solo el 10, pero tenía que estar porque, como he dicho, 7 temporadas, 5 finales, 5 anillos, no fue MVP ni MVP de finales, simplemente porque no existía, pero es uno de los personajes más importantes de la historia del baloncesto y cambió tres reglas que a día de hoy son básicas en este deporte, como pueden ser, por ejemplo, el tapón ilegal. El tapón, cuando, como bien sabéis, cuando el balón está bajando, un jugador no puede taponar. Pues antes sí que se podía y esa regla la cambiaron porque George Mikan era tan dominante que taponaba los balones incluso bajando, entonces era imposible meter una canasta. Esa es la primera regla que cambiaron por E. Otra regla que cambiaron por es la zona de los 3 segundos. Sabéis que si te quedas 3 segundos en la zona de donde está el aro, te pitan 3 segundos y el equipo contrario tiene tiro libre y posesión. Bueno, pues estaba en 1,8 metros. La retrasaron, la duplicaron a 3,6 metros porque George Mikan lo mismo, dominaba tanto que dijeron, no hombre, no puede ser así, sino este tío va a meter no sé cuántos puntos. Y la última, que me parece la más contundente, es que hubo un partido entre los Lakers y los Pistons en el que los Pistons aplicaron una táctica bastante peculiar. Antes no había reloj de posesión y el entrenador de los Pistons le indicó a su equipo que quería jugar lo menos posible. Entonces el partido quedó, no me acuerdo si fue 19-18 para los Pistons, es el resultado más pequeño de la historia de la NBA. Eso fue como una vergüenza, ¿no? Porque por mucho que hubiera un jugador que dominaba, había que jugar tal y cual. Bueno, el caso que eso tuvo un boom grande y a partir de ahí se decidió poner un reloj de posesión que ha ido variando, estuvo en 30 segundos, ahora está en 24, como bien sabéis. De hecho, se ha variado más porque antes cuando cogían el rebote ofensivo se volvía a 24, ahora es 14. Bueno, para que se siga acelerando el juego, pero para que veáis, en esa época no existía y los Pistons adoptaron esa táctica para secar a Mikan. Era la única razón.
Luego estamos hablando he hablado de la ABA en algunos jugadores los por puestos de otros puestos. Él fue el primer comisionado de la ABA y fue el que inventó ese balón, ¿no? Azul, rojo y blanco tan famoso con el que recordamos los mates de Erving y muchas más cosas. Y también fue el que inventó la línea del triple. Creo que el triple y ahora en esta época de Curry y creo que está muy democratizado, pues Maikan fue el que lo inventó, le podemos dar las gracias a este hombre. Y entonces, por todo esto, George Mikan tenía que estar en mi top 10 de pivos de la historia. En el número 9 he puesto a Patrick Ewing, para que veáis, Patrick Ewing es el 9, o sea, esperaros un top 10 bastante contundente. Patrick Ewing que llegó a la NBA con los Knicks, ese draft polémico, podéis buscar en Google si os interesa, draft Patrick Ewing fue bastante polémico, se habla como se habla de bolas calientes, ¿no? En los sorteos de Champions y demás, aquí se habla de sobres calientes, porque era por sobre, bueno, como que tenía un piquito un poco dobladito, que tenían que coger porque Nueva York, mercado grandísimo, Patrick Ewing iba a ser número uno indiscutible, fuera quien fuera el equipo que elegía, y hay un poco de polémica con ese draft. El caso, individualmente siempre marcó numerazos, desde 20 a 28, 29 puntos en la temporada que más, y sus 10, 12, 13 rebotes con sus 3 tapones y pico, era un gran defensor, muy buen taponador, pero colectivamente pues no conseguía llegar a gran cosa, ¿no? Hasta que en la temporada 93-94 fue de menos a mano, poco a poco, y en la temporada 93-94 el tío con su equipo, el equipo ahí aprovechó que no estaba Jordan y fueron a las finales de la NBA, aunque la perdieron. La perdieron 4-3, apretadísimo, ajustadísimo contra los Rockets de Olajuwon, del que quizá hablemos en este vídeo, veremos. Y bueno, a partir de ahí, pues no, volvió a jugar unas finales NBA en el 99, ya con otro equipo totalmente distinto, con Latrell Sprewell, con Alan Houston, con Charlie Ward, con Kurt Thomas, con Marcus Camby, un equipo de guerreros. De hecho, bueno, Patrick Ewing ahí estaba más mayor, seguía siendo el líder del equipo vocal, pero ya en la pista, pues con Sprewell, Houston, ¿no? Estaba más repartido, sobre todo a la hora del ataque. Pero decide estos Knicks que fueron octavos en el este y se clasificaron como octavos en la temporada del lockout, que solo se juegan 50 partidos, la 98-99. Y fueron octavos del este y, bueno, eliminaron al primero por aquel entonces, que no recuerdo bien quién era, pero fueron ahí pasando ronda en playoff y llegaron hasta las finales. Luego después perdieron contra los San Antonio Spurs, pero mucho mérito esos Knicks del 99. Entonces Patrick Ewing, dos finales de la NBA y el emblema de Nueva York. Jordan dijo que él cuando pensaba en los Knicks pensaba en Patrick Ewing. En el número 8 he puesto a Willis Reed, que curiosamente es otro emblema de los Knicks. Él estuvo toda su vida en los Knicks. Entonces, si Ewing es el emblema de los Knicks, ¿por qué pongo a Reed por delante? Tal y cual. Bueno, pues tengo mis argumentos y un gran argumento es que Willis Reed tiene cosas que son importantísimas que Patrick Ewing no tiene. Es decir, estamos hablando de un MVP de la NBA, Patrick Ewing no lo consiguió, y estamos hablando de un tío que ganó 2 anillos con los Knicks, los 2 únicos anillos con los Knicks. Estaba Willis Reed en el equipo y no es que estuviera en el equipo, es que fue MVP de las finales. Recordadísima la final de los 70 en el séptimo partido. Hay un partido de las finales que no juega porque se lesionó, pero se lesionó mal. Además, en el 70, hace 50 años, ¿eh? No era lo mismo a la hora de las recuperaciones y de meterte un pinchazo y poder seguir jugando y este tipo de cosas como ahora. Entonces, se habla de ese séptimo partido donde Willie Reed no es titular, parece que no va a jugar, según los Lakers pues no va a jugar, tal y cual, y se ve ahí entrando, ¿no? Cojeando, pero cojeando muchísimo, y bueno, todo el Madison Square Garden ahí coreando su nombre, su apodo era The Captain, o sea, el capitán, ¿no? Ese guerrero principal, tal y cual. Hay que decir que en ese séptimo partido contra los Lakers, Walt Frazier se hace un partidito de 36.7 rebotes, 19 asistencias. El partido se conoce como el Willis Reed Game, pero vamos, se podría conocer también como el Walt Frazier Game porque vaya partido que hizo. Luego es verdad que en la serie cualquiera de los dos podría haber sido MVP de las finales. Por el culmen de las finales
se lo podría haber llevado Walt Frazier, pero por el gordo, ¿no? Bueno, al principio y mitad de las finales, antes de lesionarse, Willis Reed tenía un impacto que no era normal. Luego en el 73 ya es más indiscutible y bueno, eso. MVP, dos veces campeón, con sus dos MVP de finales, toda su vida en Nueva York, y por eso lo pongo octavo por delante de Patrick Ewing. En el número 7 yo pongo a David Robinson. David Robinson, que llegó 2 años tarde a la NBA porque tenía que hacer el servicio militar de náutica. Y bueno, Robinson llegó a San Antonio en los Spurs y dominante, muy dominante desde el principio. De hecho, en la primera temporada tiene uno de los turnarounds más grandes que hay en la historia de la NBA. Lo comenté con Tim Duncan. Ese turnaround significa la diferencia de victorias de un año a otro. Cuando draftean los Spurs a Tim Duncan son 36 partidos, y cuando draftean los Spurs también a Robinson son 35, pasan de 21 victorias a 56, una barbaridad. Pero tiene como dos etapas grandes, ¿no? Una que es la primera etapa, la etapa de líder, en la que individualmente es máximo anotado una temporada, máximo reboteado otra temporada, máximo taponado otra temporada, fue defensor del año, fue MVP, pero colectivamente con San Antonio no consiguió ganar el anillo, ni siquiera llevarlo nunca a una final NBA. Se lesiona en el año 96 y el mundo está bien hecho. En el draft del 97, número 1, Tim Duncan, y a partir de ahí, pues con Tim Duncan sí que gana. Gana el anillo en el 99 siendo todavía importantísimo, y gana el anillo en el 2003, su último año, de hecho su último partido su último partido de su vida es ganando un anillo, aunque ahí sí que es verdad, obviamente, que tenía menos peso porque los años cuentan para todo el mundo. David Robinson, estamos hablando de uno de los jugadores más atléticos de la historia de la NBA, un físico brutal, además corría como un guepardo, y estamos hablando de uno de los mejores defensores interiores de la historia, uno de los mejores taponadores, un jugadorazo. En el número 6 tengo a Moses Malone, que es uno de los, si no el jugador más infravalorado de la historia. Muchísima gente conoce a Karl Malone, poquísima gente conoce a Moses Malone, y sin embargo estamos hablando de un tío que es 3 veces MVP, que ha ganado el anillo, o sea, absolutamente todo. Decir que es 2 veces seguía MVP en el 82 y en el 83 con dos equipos distintos, en el 82 con los Rockets y en el 83 con los Sixers, único jugador de la historia en hacer eso, MVP 2 veces seguía con dos equipos distintos. Y los Sixers, que ya habían jugado 3 finales en los 5 o 6 años anteriores de la NBA, no conseguían ganar tal y cual. En el 82 contratan a Moses Malone, en el 83 son campeones con Moses MVP de las finales y MVP de la temporada regular también. Tremendo. Estamos hablando, él jugó 120 y pico partidos en la NBA. Si contamos esos 120 y pico partidos, estamos hablando del tercer máximo reboteado de la historia. Por delante solo tiene a Will Chamberlain y Bill Russell. Lo mismo, quizá nombre a esos jugadores en este top, veremos. Y sin contar la NBA, top 5. En punto es top 10, lo superó Melo hace poco, pero sigue siendo top 10 de momento, por supuesto, porque llegan por ahí los Kevin Durant y veremos, ¿no? Si Harden, Westbrook, bueno, toda esta gente veremos, no se sabe, pero Kevin Durant tiene pinta de que va a tardar bastante poco. Y eso, Moses Malone, Barkley, como comentaba en el top 10 de los All-Pivot, comentaba en su discurso del Hall of Fame que Moses Malone lo había hecho un hombre, o sea, tremendo, un líder, un buen defensor, un ganador, un MVP, tres MVP que diga anillo, top 6 de mi top 10 de pivot de la historia. Y no entra en el top 5 porque, como ya vengo diciendo, de los pivos hay muchísima masa, muchísima nivel, y no podía meterlo en mi top 5. De hecho, mi quinto es Hakeem Olajuwon. Hakeem Olajuwon, que fue drafteado en el 84, es el número 1 de la draft de Michael Jordan. Ya con eso yo creo que es un buen dato para empezar. En su segunda temporada, finalista NBA. Hacía ahí pareja con Ralph Sampson, las primeras torres gemelas de la historia de la NBA. Olajuwon jugaba de 4, para que veáis lo grande que era Ralph Sampson. Estamos hablando de un tío de 2,20 y pico. Pero ya en su segundo año realmente era el líder del equipo. Eran los dos colíderes más o menos, pero Olajuwon tenía ya mejores números. Bueno, se tuvieron que enfrentar a los Celtics del 86, que es uno de los mejores equipos de la historia del baloncesto, entonces era un poco complicado en las finales.
Pero bueno, a partir de ahí, pues números increíbles, estamos hablando de uno de los mejores, si no el mejor defensor interior de la historia, fue 2 veces DPOY, una cantidad de All Defensive incontable ya, estamos hablando del mejor juego de pie, yo creo que todo, hay un gran consenso que estamos de acuerdo que es el mejor juego de pie en el footwork de la historia de la NBA. En el poste le da una en los playoffs a Robinson, a Shaq, o sea, es increíble, los lleva al colegio a todos. Muchos jugadores actuales, LeBron, Joel Embiid, que han trabajado con él el juego de pie, o sea, si recurren a él es por algo. Estamos hablando de un MVP de la NBA, MVP DPOY el mismo año, en el 94. Estamos hablando del máximo taponador de la historia de la NBA con una diferencia tremenda. Y sobre todo estamos hablando de un tío que los 2 años que Jordan, los 2 años de la década de los 90 que Jordan no estuvo en la NBA, después de su primera retirada, dijo, ¿cómo? Esta es la mía. Los 2 anillos para él, 2 veces MVP de las finales, buen equipo alrededor, pero él era el líder, líder, líder. Luego en el 95 es verdad que está Clyde Drexler, pero en el 94, si os fijáis, Otis Thorpe, Vernon Maxwell, Robert Horry, Sam Cassell, pero Sam Cassell rookie, Sam Cassell empezando. O sea, Kenny Smith, buenos jugadores, pero ni uno al nivel de Olajuwon ni cerca, vamos. Entonces, y como ya he dicho alguna vez, yo creo que mi pivot favorito, o uno de ellos sin ningún tipo de duda, aunque yo creo que soy objetivo dentro de lo que es un top, dentro de la subjetividad que conlleva un top, creo que soy objetivo y lo pongo quinto. En el número 4 yo pongo a Will Chamberlain y sé que hay gente que se lo esperaba más arriba, mucha gente lo pone el 1. Individualmente tiene estadísticas de número 1, pero no de pivot, sino de la historia del baloncesto y de la humanidad. Eso es lógico, o sea, el partido de los 100 puntos, tiene otro de 78, bueno, tiene el número de, no sé, partidos de 78 puntos, 43 rebotes, una barbaridad. 50-25 son sus medias en una temporada, 50 puntos, 25 rebotes de media. Estamos hablando de uno de los máximos anotadores en cuanto a media, está ahí con Jordan, unas decimitas por debajo. En cuanto a totales también está entre los 6-7 primeros. Estamos hablando del máximo reboteador de la historia. O sea, yo lo he dicho. En cuanto a número y a estadística es el 1. Pero, ¿por qué no lo pongo el 1 entonces? Bueno, primero tiene 2 anillos. Y me gustaría decir solo 2 anillos. Y digo solo porque perdió varias finales. Y sobre todo en los Lakers, que juega con Jerry West, Elgin Baylor primero, después Gail Goodrich, tal y cual. Él no pudo contra otro pívot del que vamos a hablar después. Obviamente todos lo conocéis, el duelo Will Chamberlain-Bill Russell. Bill Russell tiene 11 anillos, él tiene 2. Entonces, colectivamente le comió la tosta. Es verdad que en los All-NBA, en el mejor equipo de la NBA, estaba Will Chamberlain más que Bill Russell porque estadísticamente es superior, individualmente es superior. Estamos hablando de un grandísimo defensor. Si se contase los tapones, ya ni os digo. Es un tío que ha hecho triples dobles, una barbaridad. Si se contasen se habla de que si se contasen los tapones y las recuperaciones habría hecho quíntuples dobles, posiblemente sea verdad. Ha hecho doble, triple doble, o sea, 20 mínimo en las características que cuentan, ¿no? En este caso, puntos, rebote, asistencia. Una de las razones por las que no lo pongo más arriba también es que es una NBA distinta. Él físicamente dominaba, pero si ya habría dominado en los 90 hoy en día, imaginarse en los 60 había mucha más diferencia, que eso no le quita mérito, pero quiero decir, vamos a hablar ahora después de otro jugador que luego nombraré, que dominó en los 90 y en los 2000. No es lo mismo para mí, lo siento mucho, que dominar en los 60. Aún así lo pongo cuarto, obviamente, por todo, ¿no? 4 veces MVP, 3 veces seguía. Como he dicho, tiene 2 anillos, que quiera o no los tiene. Uno de ellos se lo quitó a los Celtics de Bill Russell. Bill Russell, que ahora vamos a hablar de él, tiene 13 temporadas, 11 anillos. Uno de los dos que no ganó, pues lo ganó Will Chamberlain. Y luego, pues, con los Lakers del 72, en una temporada en la que ganan 33 partidos seguidos en la temporada regular, que sigue siendo el récord actual, y que ganó el anillo siendo el MVP de las finales.
Luego, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el 70 pierde las finales, Willis Reed le come un poco la tostada y bueno, Will Chamberlain no juega los 5 últimos minutos del partido, estaba medio lesionado y hay una historia buena también en la que podréis buscar. Bueno, total, yo pongo a Will Chamberlain el cuarto. Entramos ya en el podio y mi número 3 es Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal que es una revolución, Shaquille O'Neal que cuando ya se le veía en la universidad la gente estaba, hostia, ¿esto qué es? Porque físicamente no se puede ser más dominante, físicamente una bestia. Porque se ve, ¿no? A simple vista, si veis partidos o vídeos de Shaquille O'Neal es impresionante. Ya lo era en Orlando, pero en los Lakers ya ni os digo. Es lo que comentaba antes. No es lo mismo para mí dominar la NBA físicamente en los 60 que como lo ha hecho Shaq en los 90, en los 2000. Por eso lo pongo por delante. Para mí son dos que se parecen en muchas cosas. Físicamente, muy anotadores porque nadie los podía parar. Malísimos en los tiros libres. Podían pasarla bien, dar alguna asistencia. Intimidaban lo más grande porque son bestias físicas y bueno, Shaq estamos hablando de un jugador que llega a la NBA en el 92 y como digo es un boom total. Una curiosidad que me encanta contar de Shaquille O'Neal es que su primera semana en la NBA es jugador de la semana. Ahí ya para poner las bases de lo que iba a ser su carrera. 3 años después, en el 95, es finalista de la NBA, pierde 4-0 contra los Rockets de Olajuwon, pero bueno, llega a las finales con un equipo muy joven, con Penny Hardaway, con Dennis Scott, con Nick Anderson. Nick Anderson que tiene un poquito de responsabilidad en esas finales, os dejaré ya ver, me da cosilla por comentarlo, pero bueno, es una cuestión de tiros libres fallados. Podéis verlo, a buscarlo, Nick Anderson finales 95, bueno, total. En el 96 seguían Orlando, los eliminaron los Bulls del 72-10, un poquito complicado. Y se parecía, ¿no? Que con Penny Hardaway, con él y tal. Horace Grant también estaba ahí. Podrían haber formado un equipo durante muchos años, pero bueno, los Lakers lo llamaron, él fue a los Lakers y justo, curiosidad, en el 96 era el draft de Kobe Bryant. Entonces llegaron juntos y bueno, al principio un poco complicado. Bueno, playoff por supuesto, pero no conseguían llegar a las finales, con Nick Van Exel, con Eddie Jones y demás, hasta la temporada 99-2000. De mientras tenemos a Kobe, que estaba ahí progresando poquito a poco. Un tío que empezó desde bastante abajo. Su temporada rookie es pobre, pero era muy joven. Y bueno, fue progresando. Y ya en el 2000 estamos hablando de un jugador que estaba ya consolidado All-Star, consolidado All-NBA y tal y cual. Y formaban una pareja letal con Shaq. De hecho, ganaron tres anillos seguidos. En el 2000 Shaq es MVP de la NBA. En los 3 anillos es el MVP de las finales. O sea, Kobe a un nivelazo, pero el líder del equipo y el jefe era Shaq. En 2004 ese intento, ¿no? Con Karl Malone y Gary Payton que no salió. Él decide irse, se fue a Miami. 2004-2005. 2005-2006 es campeón de la NBA. Tiene 4 anillos Shaquille O'Neal. Supo adaptarse a ser el segundo de Dwayne Wade. El apodo Flash se lo puso él. Él lo dice, ¿no? El líder del equipo era Dwayne Wade y es el MVP de la final indiscutible. Pero Shaq todavía estaba en sus 20-21 puntos, 9-10 rebotes. O sea, todavía estaba un nivelazo. Ya después sí que se paseó más y demás. Y pues eso, estamos hablando quizás del jugador más dominante de la historia de la NBA y una figura, una imagen, un icono. Yo lo pongo tercero. En el número 2 yo pongo claramente a Bill Russell, digo claramente porque para mí el 1 es indiscutible, y yo pongo a Bill Russell por delante de Will Chamberlain, que ese sería un gran debate, porque es que colectivamente siempre le ganó, que sí, que los Celtics tenían mucho mejor equipo, bueno, mucho, tenían mejor equipo, tanto que los Sixers, como que después los Lakers, porque cuando Will Chamberlain llega a los Lakers no eran los Lakers de la mitad de los 60, era de finales y ya eran más mayores y demás, sí, vale. Pero aún así, 11 anillos en 13 temporadas, los dos últimos como jugador-entrenador, dato que relevante. Estamos hablando del segundo máximo reboteado de la historia, 5 veces MVP, una más que Will Chamberlain,
otra de las razones y otro de los argumentos que a mí me hacen pesar la balanza más por el lado de Bill Russell, por eso lo pongo por delante. Súper importante en la época en el tema de los afroamericanos, es el primer entrenador afroamericano de la historia de la NBA. Y bueno, eso, uno de los mejores, si no el mejor defensor interior de la historia de la liga, el líder del equipo más ganador, sí, con menos equipos en otra NBA, por supuesto, todo esto es verdad, pero no deja de ser una realidad. En cuanto a anillos y finales y demás, pues es el líder del equipo más ganador de la historia. Uno de los mejores líderes, uno de los mejores defensores, como he dicho, y bueno, para mí Bill Russell, además cuando vemos el Salón de la Fama, cuánta gente llama a Bill Russell para que vaya con él, o sea, un respeto de leyendas que le tienen increíble y eso es súper importante. Para mí Bill Russell es número 2. Y el número 1, que para mí es indiscutible, el mejor pívot de la historia del baloncesto, para mí, Kareem Abdul-Jabbar. Lew Alcindor empezó siendo Lew Alcindor, se cambió porque otra persona que fue importantísimo en el tema de los afroamericanos y demás, llega a la NBA en el 69 de la mano de Milwaukee, segunda temporada con los Bucks, gana el anillo, esto cobra más importancia todavía teniendo en cuenta que los Bucks no han vuelto a ganar el anillo hasta este mismo año, o sea, hasta 50 años después. Por supuestísimo, MVP de las finales, tenía a Oscar Robertson de compañero, aunque un Oscar Robertson más mayor, no era el Oscar Robertson de mitad de los 60. Pero bueno, Kareem Abdul-Jabbar, que volvieron a jugar unas finales con los Bucks en el 74, que perdieron contra los Celtics, fue ganando MVP, ganó 3 si no me equivoco en Milwaukee y otros 3 en Los Ángeles, los 6 en los años 70, en el año 75 firma por los Lakers, colectivamente no consigue llevarlos muy lejos hasta la llegada de Magic Johnson. Claro, cuando tienes a un base como Magic Johnson que, bueno, los que lo hayáis visto y los que no podéis ir a verlo, he hecho un top 10 de base de la historia, creo que Magic Johnson está un poquito arriba, entonces bueno, eso ayuda y claro, con Magic Johnson, pues si no me equivoco son, yo diría 8 finales y 5 anillos, una cosa así, en total tiene 6 anillos y 10 finales creo, si no me equivoco, estoy casi seguro. Estamos hablando de un grandísimo defensor, de uno de los máximos taponadores de la historia, cuando en sus 4 primeras temporadas no se contaban los tapones, si se contasen muy probablemente estaría con Olajuwon o incluso por encima. Estamos hablando del jugador con más All-Star participado en la historia de la NBA, con 19 veces, 19 estrellas que tiene Kareem Abdul-Jabbar de All-Star, una barbaridad de All-NBA, de All-Defensive, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, una cosa que es con lo que quería empezar, pero es con lo que voy a terminar, pues todos lo sabréis. A día de hoy, hasta que LeBron diga otra cosa, a día de hoy el máximo anotador de la historia de la NBA en temporada regular, con más de 38.000 puntos. Así que bueno, este es mi top 10. Obviamente ahora miramos hacia el futuro. Uno que yo confío mucho en que pueda entrar en este top 10, por supuesto, es Nikola Jokic, que ya es MVP y que está a un nivel... Y es un pívot revolucionario, con las asistencias, con los triples dobles, bueno, con la efectividad en el tiro. Nikola Jokic para mí clarísimo candidato a entrar en este top 10. Hay otro como Joel Embiid, que no sé si entrará en este top 10, es complicado, puede hacerlo, tiene el talento, tiene el potencial para hacerlo, a ver si no se lesiona tanto, pero bueno, si no como mención, ¿no? Esos que menciono al principio, de los que podrían estar tal y cual. Hay que seguirlo muy de cerca y luego, bueno, luego está, por ejemplo, podemos hablar de Rudy Gobert, que Rudy Gobert es más, ¿no? Mutombo, Ben Wallace, que ofensivamente, aunque es mejor ofensivamente que ellos, pero sigue siendo limitado comparado con los bichos que están en este top 10, incluso los 3 que he tenido que dejar fuera, o los Nikola Jokic y Embiid, que tiene pinta, yo creo, luego veremos, ¿no? Lo que consiguen colectivamente, pero a día de hoy, si tuviera que apostar lo que fuera, apostaría porque Embiid o Jokic estarían por encima en un top de aquí a 10-15 años que Rudy Gobert, pero bueno, veremos. Y luego ya están los Karl Anthony Towns o Bam Adebayo, que eso ya, pues, la verdad que tendrían que hacer mucha locura y mejorar todavía una barbaridad como para poder entrar en este tipo de discusión.
Pues hasta aquí el vídeo, gente. Espero que os haya gustado, espero que os haya gustado la serie. Muchísimas gracias por seguirla. Dejadme en los comentarios, como siempre, qué cambiaría y qué dejaría igual, cuál es vuestro top 10. Ahora voy a hacer un paroncito para Navidad. Os deseo felices fiestas, feliz año. Tened cuidadito, medidas de seguridad, tal y cual. Cuidado también con el alcohol, cuidado con todo. Pasárselo estupendamente. Ya comentaré con lo que vuelva después de las Navidades. Nos vemos pronto. Un saludo.